Hola a todos, mi nombre es Natalia Cisa Calderón y hoy les voy a hablar sobre el autismo. Bueno, ¿qué es el autismo? Entonces tenemos que el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo. Bueno, el autismo también se conoce como trastorno del espectro autista. Aquí pues se dice en la teoría que es una disfunción del sistema nervioso central que se manifiesta en un profundo trastorno en la conducta. Está asociado a diversos síndromes, por lo que su diagnóstico es estrictamente clínico. O sea, alrededor del autismo existe una constelación de trastornos y de síndromes que vamos a ver más adelante. Características. Las características principales del autismo tenemos pues la más notoria, una de las más notorias, que es la ausencia de la interacción social. A las personas que padecen el autismo se les dificulta mucho relacionarse. Otra característica son los patrones de comportamiento estereotipados, restringidos y repetitivos. Una persona con ese trastorno se le dificulta mucho hacer cosas diferentes a las rutinas diarias que están establecidas. Son personas muy cuadriculadas que tienen una sola manera a veces de hacer las cosas. Caminar por el mismo lado, comer el mismo tipo de alimentos, tener los mismos horarios de comida, de baño, de muchas actividades diarias. Falta de empatía social o emocional. Se dice que las personas con ese trastorno no son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona, de sentir lo que de pronto siente o de entender los sentimientos de otras personas. No pueden diferenciar si una persona está triste, está feliz o está enojada. Retraso o ausencia del lenguaje verbal y no verbal. Esta es otra característica muy notable en el autismo, ¿sí? La ausencia del habla. Incapacidad de iniciar o mantener una conversación. Pues aquí vamos otra vez con el tema de la interacción social. Pues se les dificulta relacionarse y socializar, mucho más se les va a dificultar iniciar una conversación o mantener la conversación, ya que ellos son muy concisos en las preguntas, siempre responden con sí o no son personas a las que se les puede hacer muchas preguntas abiertas que requieran de mucho análisis. Movimientos repetitivos de las manos y el cuerpo como aleteos y balanceos. Esos movimientos también se conocen como movimientos autoestimulatorios. Y en este caso, la persona con el autismo utiliza estos movimientos cuando se encuentra de pronto en alguna situación de ansiedad o cuando están, por decirlo así, alegres. Reflejan y empiezan a tener como este tipo de movimientos que más que todo se evidencian como en las manos, como movimientos de los dedos y balanceos del cuerpo. El diagnóstico. Entonces aquí en el diagnóstico vemos que se basa en 3 pilares sintomáticos. Primero tenemos el desarrollo anormal o deficiente de la interacción social. Ya lo vimos en las características de que es una señal de la presencia del autismo. El segundo, la existencia de problemas en la comunicación que afecta el lenguaje tanto comprensivo como hablado. Entonces aquí vemos pues capacidad o deficiencias en la comunicación. Y el tercero, un repertorio restringido de actividades e intereses de los pacientes. Entonces vemos que una persona con autismo puede estar en una sala con varias personas que están hablando, una reunión familiar, se están relacionando, viendo una película, y él puede estar haciendo ahí mismo, en ese mismo lugar, otra cosa totalmente diferente, totalmente independiente de lo que están haciendo los demás, y pueden pasar horas y horas haciendo las mismas actividades sin aburrirse, sin querer cambiar de actividad. Estas actividades para ellos son las únicas y son las que les gusta hacer. El sexo. Se dice que el autismo afecta más a niños que a niñas en una proporción de 4:1. Los tratamientos. Bueno, en este caso, tratamientos. El autismo no tiene cura. Va a ser una condición que va a estar para toda la vida con los que la padecen y con las familias o los cuidadores de las personas que lo padecen.
pero pues existen ciertos tratamientos que pueden ayudar a alivianar pues los comportamientos, sobre todo el tema de la conducta, algunas cositas. Entonces tenemos primero las terapias educativas estructuradas. Esto pues se lleva más que todo a cabo en la escolaridad, cuando los niños requieren un tutor, una persona que los acompañe, o terapias como tal de fonoaudiología para mejorar el lenguaje, ocupacionales para el tema de la motricidad, y psicóloga, pues porque el apoyo psicológico es fundamental tanto para los niños como para la familia. Fisioterapia, en este caso para mejorar en los aspectos físicos de los niños que tienen problemas motores. Terapias familiares de juego, interacción social con el núcleo familiar. Pues en este tipo de actividad lo que se le recomienda a las familias es que integren al niño o le pongan tareas domésticas para hacerlo más independiente, o empezar a hacerlo más independiente, dejar que se bañe solo, que se limpie solo, que haga o pequeñas actividades que lo involucren más con las cosas cotidianas. Sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Bueno, estos sistemas alternativos aumentativos de la comunicación vienen siendo, podemos decir, como pictogramas, imágenes para comunicar de cierta manera al niño cosas que debe hacer. Hay niños con autismo que manejan calendarios donde ponen imágenes de un niño bañándose, quiere decir que y con un horario que es la hora del baño, se le va indicando al niño con el muñequito, es la hora del baño, es la hora de la comida, entonces un plato de comida, es la hora de pasear, entonces en un parque o algo así. Este tipo de estrategias se utilizan también como un medio de comunicación que a veces funciona muy bien. Otro pues, tipo de tratamiento pues ya viene siendo los medicamentos, sobre todo para el tema del control de la ansiedad y el control de los trastornos del sueño, que son los más afectados. Tratamientos sensoriomotrices, pues en este caso uno de los más típicos es el tema de Tomatis, estas terapias que hacen con audífonos y les ponen una música especial, pero pues este tratamiento como tal no está científicamente demostrado que sea funcional o que ayude muchísimo a la recuperación o a llevar una vida más funcional, y de por sí que es muy costoso e inaccesible para muchas familias y para muchas personas con este tipo de padecimiento. Bueno, y hasta aquí llegó esta exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Víctor Alfonso Leal González, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI, tercer semestre. Y vengo a hablarles sobre la amnesia. ¿Qué es la amnesia? La amnesia es un trastorno de pérdida de memoria parcial o global. Y esta es provocada por causas biológicas y por causas funcionales. Las causas biológicas son las que implican daños en el cerebro, y estos están relacionados con el uso de drogas, con enfermedades o con traumas. Están las causas funcionales, que estas son provocadas por mecanismos psicológicos de defensa. Tenemos características de la amnesia. Entonces, dentro de estas características encontramos ausencia de recuerdos, la incapacidad para retener información, para aprender. También tenemos que estos pacientes tienden a olvidar ciertos episodios que están relacionados con su vida, e inclusive olvidan lugares. También tenemos otra de las causas son los cambios de expresiones, los cambios de actitudes y de comportamientos que el paciente tiende a tener en este trastorno. Los tipos de amnesias. Dentro de la amnesia encontramos varios tipos, muchos tipos. Ya depende pues de acuerdo al daño causado o a los síntomas pues, que esté presentando, por decirlo así. Pero principalmente encontramos tres tipos de amnesia. La amnesia anterograda, que es la que después de cierto daño cerebral no logra retener ningún tipo de información. Está la amnesia retrograda, que es la que no logra recordar nada
antes del daño cerebral. Y está la amnesia global, que no logra pues ni recordar ni retener ya información. Entonces es como por decirlo, como lo vemos en la diapositiva, la suma de las dos amnesias. Entonces, ¿tenemos tratamientos en la amnesia? No. Digamos que no encontramos tratamientos hoy en día que curen la amnesia, sino que lo que se hace es cuando ya un paciente tiene índices o tiene características del, del trastorno como tal, lo que se le recomienda al paciente son ejercicios físicos, ejercicios mentales, y se le recomiendan pues ciertos juegos o ciertos hábitos donde la memoria pues tenga que esforzarse y mantenga pues ocupada. Lo que sí nunca se recomienda es, o se dice tener cuidado, es con actividades que alteren la memoria, ya sea por el uso de drogas o el alcohol, o bueno, actividades muy relacionadas o parecidas a estas. Tenemos el tratamiento fármaco. El tratamiento fármaco no es que cure la amnesia, son tratamientos que se dan para, digamos que controlar o mantener al margen ciertas consecuencias que provoca la amnesia, ya sea por ansiedad. Entonces tenemos pastillas que ayudan a mantener al paciente menos ansioso, a la hiperactividad, al estrés, a, a la alteración o a la agresividad. Entonces los fármacos lo que ayudan es regular este tipo de comportamientos que suele tener la persona ya con amnesia. Muchas gracias. Alzheimer, ¿qué es? Es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de la demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, que afectan la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. Los signos más tempranos que se presentan es el olvido de eventos y conversaciones recientes. Causas. Las causas exactas de la enfermedad del Alzheimer no se comprueban en su totalidad, pero a un nivel básico las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, lo que interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca una serie de eventos tóxicos. Las neuronas se dañan y pierden las conexiones entre sí y finalmente mueren. Los científicos creen que en la mayoría de los casos las enfermedades del Alzheimer es una consecuencia de una combinación de factores genéticos. Los investigadores que tratan de entender la causa de la enfermedad del Alzheimer se centran en el papel de dos proteínas como lo son las placas y los olivos. Síntoma. La pérdida de memoria es un síntoma clave de la enfermedad del Alzheimer. Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad avanza, los problemas de memoria empeoran y se desarrollan otros síntomas. Al principio, una persona con enfermedad de Alzheimer puede ser consciente de que tiene dificultades para recordar cosas y organizar pensamientos. Es más probable que un familiar o un amigo muy cercano pueda notar cómo empeoran los síntomas. Los cambios de la enfermedad del Alzheimer producen en el cerebro generan problemas que van en aumento y que afectan los siguientes: pérdida de memoria a corto plazo, pérdida de memoria a largo plazo, alteraciones en las capacidades de razonamiento. Tratamiento. La enfermedad del Alzheimer es la patología de evolución lenta desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se inicia una etapa de mayor gravedad. Pueden pasar años dependiendo de cada persona, entre 5 y 20. Por el momento no existe ningún tratamiento que reviente el proceso de generalización que comporta esta enfermedad, es decir, no hay ninguna terapia curativa. Sin embargo, sí se dispone de algunos fármacos que pueden retrasar en determinadas etapas la enfermedad. La progresión de la patología es una enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Causas. De momento se desconoce el origen de la enfermedad, exceptuando los casos indicios postraumáticos, drogodependencias y medicamentos, y algunas formas hereditarias en ciertos grupos familiares. Existen numerosas teorías que intentan explicar el deterioro neurológico que produce esta patología. Existen algunas formas de Parkinson hereditarias en algunos grupos de familias,
por lo que investigación genética puede ayudar a comprender el desarrollo y funcionamiento de la enfermedad y las causas hereditarias de Parkinson. Se estimula entre un 10 y un 15% de los diagnósticos y en los casos de inicio temprano se alcanza un 50% según la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas FEEN. Síntomas. Los primeros síntomas de la enfermedad del Parkinson son leves y se van haciendo cada vez más notorios con el paso del tiempo. El cuarto inicial típico registra dolores en las articulaciones y dificultades para realizar movimientos y agotamiento. La caligrafía también empieza a cambiar y se toma una pequeña irregularidad. El 80% de los pacientes los síntomas comienzan en un solo lado del cuerpo y luego se generalizan. Podemos encontrar como el temblor consiste en un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás. Generalmente comienza con la mano, aunque en ocasiones afecta el pie o la mandíbula. Inestabilidad. La inestabilidad es la postura que hace que los enfermos se inclinen hacia adelante o hacia atrás y se caigan con facilidad. Tratamiento. Esta es una patología crónica que de momento no tiene cura. El objetivo del tratamiento es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, controla los síntomas y los efectos secundarios derivados de los fármacos que se usan para combatirla. La dopamina no puede administrarse directamente ya que no puede pasar la barrera entre la sangre y el cerebro. Algunos tratamientos farmacológicos. Levodopa se considera el más eficaz, controla los síntomas motores y específicamente la rigidez y la bradicinesia. Anticolinérgicos son los primeros que se usaron en el tratamiento del Parkinson y son los síntomas que mejor alivian la rigidez y la bradicinesia. Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el déficit cognitivo. ¿Qué es el déficit cognitivo? Pues son las alteraciones de una o varias de las funciones cognitivas para procesar y recordar la información que incluyen las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje o la memoria. Entre las alteraciones cognitivas se encuentran el delirio, la amnesia, la demencia, la enfermedad de Parkinson y muchas más que ya pues nos hablaron en los anteriores videos nuestros compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el déficit cognitivo lo que más se afecta o los más afectados son la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y la velocidad con que procesamos toda la información. Entonces, por eso vemos que más que todas las personas mayores se les dificulta mucho procesar de manera ágil a como lo hacían unos añitos atrás. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Los olvidos de eventos importantes, perder el hilo de los pensamientos o de las conversaciones, más que todo es como a corto plazo, o sea, se evidencia de que están hablando normal y de pronto, pero de qué era que estábamos hablando o de cosas tan básicas como de, ay, ¿cómo, para dónde es que iba? Yo me levanté a hacer algo, pero no me acuerdo qué era, entonces me tengo que devolver a ver si recuerdo, o sea, cosas así momentáneas son los que pues nos van diciendo como aquí ya está pasando algo. Dificultad para tomar decisiones, planificar los pasos para realizar una tarea o comprender instrucciones y problemas para orientarse, que era lo que les hablaba ahorita. Las causas. Casi siempre se desarrolla a partir de los mismos tipos de cambios cerebrales observados en la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia, pero pues, obviamente en un menor grado o más leve. Algunos de estos cambios se han identificado en estudios de autopsias de personas con deterioro cognitivo y se ha visto que presentan masas anormales de proteínas beta-amiloides y masas microscópicas de proteínas tau típicas de la enfermedad del Alzheimer. También los cuerpos de Lewy, que no sabemos qué significa, y pequeños accidentes cerebrovasculares o reducción del flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos del cerebro. También muchos estudios por imágenes del cerebro muestran que hay muchos cambios que están asociados con el deterioro, que es el encogimiento del hipocampo, dilatación de los espacios llenos de líquido del cerebro, de la glucosa, que
El azúcar es la principal fuente de energía para las células en regiones pues claves del cerebro. También hay muchas enfermedades y factores de estilo de vida que aumentan el riesgo de experimentar estos cambios, ya sea la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, la falta de actividad física como el sedentarismo, o sea, todos estos malos hábitos hacen que sea la persona más propensa a tener un déficit cognitivo. La prevención. Para prevenir los trastornos cognitivos es importante que se realicen ejercicios destinados a mantener la actividad de las funciones cognitivas. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues llenar sopas de letras, crucigramas, como hacer un planeador de qué voy a hacer hoy, qué actividad, o sea, como incentivarlos a que estén realizando eso, leer el periódico, ver noticias, leer libros, o sea, todo esto que los incentive como a ir activando las funciones cognitivas. No sé, en mi caso particular, cuando mi abuelita ha presentado como estos cambios, nosotros intentamos es como mantener la calma, o sea, que ella mantenga la calma porque a veces pues siento que se bloquea y el querer recordar o de pronto el no querer que las personas evidencien o se den cuenta de que ya no con la misma facilidad ella recuerda las cosas o que de pronto pueda darse cuenta como ya estoy presentando síntomas o presentando alertas de que ya estoy teniendo como un déficit cognitivo, entonces hace que ellos se bloqueen un poco más. Entonces es importante como incentivarlos a que realicen actividades donde pongan en funcionamiento todo esto, pues para así mitigar eh, todo esto que se puede presentar, todas esas alteraciones que se van presentando con la medida del paso del tiempo. También siento que ahorita con lo de el COVID, todo lo del aislamiento que se tuvo, pues siento que los abuelitos fueron los más afectados. Sigo hablando de pronto de lo que le pasó a mis abuelitos y fue que ellos se vieron bastante afectados por todo esto. Llevaban una vida no ajetreada, pero sí donde salían, compartían, estaban con sus amigos. Entonces, todo esto siento que fue un retroceso para la mayoría de personas y pues hay que empezar como a motivarlos y como a mirar qué medidas se toman. Siento que fue un retroceso para la mayoría de personas y pues hay que empezar como a motivarlos y como a mirar qué medidas se toman para, pues para no dejar que ellos se sumerjan como en esa depresión o en esa ansiedad que también los lleva a presentar todos estos cambios. Un tratamiento es el diagnóstico precoz, esto con la finalidad de iniciar el tratamiento más indicado cuanto antes y así evitar pues deterioro posterior. Muchas gracias.